¿Cómo lograba un general romano que miles de hombres se lanzaran a la muerte sin dudar? No con promesas vacías, sino con un dominio absoluto del honor, la disciplina y la vergüenza pública. Los reunía al amanecer, con la voz firme y los ojos clavados en cada uno. Les recordaba que Roma no era una ciudad, era una idea, una eternidad que los necesitaba como cimientos. Les hablaba de sus familias, de sus nombres, de cómo serían recordados si caían con valentía o cómo serían malditos si huían. Sabía jugar con los símbolos, el águila del estandarte, la túnica manchada de batallas pasadas, el recuerdo de compañeros caídos. Y cuando eso no bastaba, mostraba el ejemplo. Muchos generales lideraban desde el frente, porque si veían a su comandante avanzando primero, no quedaba espacio para el miedo. Morir no era el fin, era convertirse en leyenda. ¿Te parece fuerte? Pues agárrate, que la historia real no tiene filtros. Y ya que estás aquí, haz como un legionario fiel. Dale al botón de suscribirse como si fuera un escudo romano. Que vienen curvas históricas y tú no querrás perdértelas. Un general romano no necesitaba levantar la voz para hacerse obedecer. Su sola presencia bastaba para imponer respeto y miedo. Desde la armadura pulida hasta el paso firme y medido, cada detalle estaba pensado para proyectar autoridad absoluta. Cuando se detenía frente a sus soldados, su mirada era como una sentencia, fría, fija, implacable. Era capaz de borrar cualquier duda o temor y encender en ellos un fuego de lealtad casi fanática. No buscaba inspirar con palabras bonitas, sino mandar órdenes que debían cumplirse sin cuestionamientos. El silencio que precedía a su discurso era casi un rito sagrado, un momento en que cada soldado sabía que estaba ante algo más grande que él mismo. Nadie bajaba la mirada, porque no era solo un hombre lo que tenían delante, sino la personificación del poder y del destino de Roma. En esa mirada estaba la fuerza para transformar al más común de los hombres en un guerrero dispuesto a morir, sin vacilar. Para los soldados romanos, la lealtad no era con la ciudad, ni con el Senado, ni con esas distantes figuras de toga que decidían leyes desde palacios inalcanzables. Su devoción real estaba dirigida al hombre que tenían delante, el general que los miraba a los ojos en el campamento y les hablaba con voz firme, ese que compartía frío, hambre y peligro. Él era el verdadero motivo por el que marchaban. Luchaban y en muchos casos morían. Era más que un líder militar, era un símbolo, un padre, un dios menor en medio del caos de la guerra. Los soldados juraban lealtad a ese hombre porque él representaba la única certeza en medio del desastre. Mientras las políticas cambiaban, las promesas del Senado eran humo y los intereses de Roma eran abstractos. La figura del general era concreta y palpable. Le seguían porque él les protegía, porque era quien organizaba sus vidas y quien, en última instancia, decidiría si sus cuerpos volverían o quedarían en el campo. En muchas ocasiones, esa lealtad se traducía en hechos brutales. Por ejemplo, cuando un legionario dudaba o buscaba escapar, el castigo no era solo personal, era un mensaje para todos. Ejecutado en público, a veces por decapitación o por ser abandonado en territorio enemigo, su destino era un aviso claro. La traición al general equivalía a la muerte segura. El vínculo entre el comandante y sus tropas era tan fuerte que los soldados preferían la muerte antes que la deshonra de fallarle a ese hombre que representaba su mundo. Esta relación personal hacía que la guerra no fuera solo una lucha por conquistar tierras o por el poder político, sino un drama humano intenso. Los soldados morían no solo por Roma, sino por el hombre que habían elegido seguir, por el vínculo que les daba sentido y por la promesa de que, al caer, su sacrificio tendría un nombre y un rostro que lo recordaría.
cuando las tropas se reunían antes de una batalla que sabían casi segura que no iban a ganar. No había espacio para falsas esperanzas. El general no venía a prometerles vida fácil ni victoria garantizada. Venía a preparar sus mentes para la única certeza, la muerte. Pero no cualquier muerte. Una muerte con sentido, digna, gloriosa. Su voz, grave y sin titubeos, resonaba en el silencio expectante. Hablaba de honor, de sacrificio, de la eternidad que aguardaba a quienes cayeran en combate. Recordaba que cada hombre allí no solo defendía una ciudad, sino un ideal, una historia que viviría más allá de su último aliento. Moriréis, sí, pero vuestra memoria arderá en los altares de Roma. Vuestras familias serán honradas, vuestros nombres escritos en piedra. Ninguno de vosotros caerá en el olvido. No había lugar para el miedo ni para el arrepentimiento. Cada palabra estaba medida para insuflar coraje, para que la aceptación de la muerte se convirtiera en un acto voluntario casi sagrado. El general era consciente de que, en ese instante, sus hombres debían decidir entre la supervivencia miserable y la gloria inmortal. No era un discurso para motivar a vivir, sino para enseñar a morir bien. El general no solo hablaba del presente, sino que tejía promesas para después de la muerte. Sabía que el sacrificio en el campo de batalla necesitaba un premio intangible que trascendiera la vida terrenal. Hablaba de gloria eterna, de un lugar privilegiado en la memoria colectiva de Roma, de templos con los nombres grabados y de honores que sobrevivirían a siglos. Pero ¿qué había de verdad en esas promesas? En la realidad, pocos recibían más que el olvido y la tierra fría. A veces, la familia era recompensada con tierras o alguna pequeña pensión, pero la mayoría quedaba a merced del destino, sin más recuerdo que el susurro de los bardos. Aún así, esas promesas, reales o no, cumplían una función crucial. Mantenían viva la voluntad de luchar hasta el final, porque en la mente del soldado, morir con honor era asegurarse un lugar en la historia, aunque esa historia la contaran otros. El poder de esa esperanza era casi tan fuerte como la espada. En el ejército romano, la duda era más que una simple debilidad. Era sinónimo de traición. No solo al general, sino a toda la legión, a Roma y a la idea misma de disciplina que mantenía en pie al imperio. Por eso, cualquier signo de vacilación, temor o desobediencia se castigaba con una severidad aterradora, diseñada para aplastar la resistencia interna antes que la externa. Los castigos no eran solo físicos, aunque estos podían ser brutales. La decimatio, por ejemplo, era una práctica despiadada en la que 1 de cada 10 hombres de una unidad señalada por cobardía o rebelión era ejecutado por sus propios compañeros. La idea era clara: sembrar el terror suficiente para que la obediencia fuera absoluta. No importaba la relación personal ni la valentía individual. La ley era implacable y colectiva, pero la humillación pública era igual de temida. El soldado que dudaba podía ser azotado frente a toda la legión, desnudo, expuesto como ejemplo viviente de lo que no debía ser. En algunos casos, los que mostraban cobardía eran despojados de sus armas y estandartes, marcados como traidores, y enviados a las filas más peligrosas, donde la muerte era casi segura. Además, la vergüenza no quedaba en el campo de batalla. Era un estigma que perseguía no solo al soldado, sino a toda su familia, un lastre social que podía arruinar vidas y reputaciones. En una sociedad tan marcada por el honor, el miedo a la deshonra era a veces más potente que el miedo a la muerte. Misma así, el liderazgo romano no se basaba únicamente en la inspiración o el carisma, sino también en un sistema despiadado de control y castigo.
Los generales comprendían que para que miles de hombres corrieran hacia una muerte casi segura, no bastaba con palabras bonitas. Había que eliminar cualquier fisura en la unidad y la voluntad. El miedo, por tanto, no solo venía del enemigo que esperaba al otro lado del campo. También residía en el corazón del propio ejército, en las miradas de los compañeros, en la amenaza constante de un castigo ejemplar. Era un liderazgo brutal, sí, pero efectivo, y esa mezcla de respeto y terror era la base que sostenía el poder militar de Roma. En el ejército romano, el miedo no era algo que se intentara eliminar. Al contrario, era un recurso vital que los generales aprendieron a canalizar y controlar con maestría. Sabían que eliminar el miedo era imposible, pero dirigirlo, moldearlo y convertirlo en una fuerza que impulsara al soldado a luchar era la clave del éxito. Antes de la batalla, se desplegaban una serie de rituales y tácticas psicológicas que reforzaban la unidad y la determinación. Los cánticos de guerra, por ejemplo, no solo servían para levantar la moral, sino que creaban una atmósfera colectiva donde el individuo se fundía en el grupo, perdiendo el miedo personal en el poder del conjunto. El eco de miles de voces cantando al unísono se convertía en una fuerza arrolladora que nublaba la mente del enemigo y fortalecía la del legionario. Además, los estandartes y símbolos, como el águila dorada, tenían un valor psicológico inmenso. Era mucho más que un emblema. Representaban la alma de la legión, el honor de Roma y la presencia constante del deber. Perder un estandarte era una vergüenza indescriptible, peor que la muerte, y mantenerlo en alto era un objetivo que podía impulsar a un soldado a superar el terror más paralizante. Los generales también usaban discursos que no buscaban eliminar el miedo, sino convertirlo en adrenalina y obediencia. No hablaban de esperanza ni de evitar la muerte, sino de enfrentarla con dignidad, de que cada hombre debía convertirse en parte de algo más grande que él mismo, donde el sacrificio era el camino hacia la inmortalidad. Incluso el silencio previo al combate era una herramienta. Minutos en los que el ruido cesaba y solo quedaba el latido acelerado del corazón, el roce de las armaduras y la respiración contenida. Ese momento servía para que cada legionario hiciera las paces con su destino, se mentalizara y sintiera que formaba parte de una fuerza imparable. Todo esto, sumado a un entrenamiento riguroso y una disciplina férrea, creaba soldados capaces de dejar atrás el miedo paralizante y lanzarse a la batalla con una mezcla de instinto, lealtad y una convicción casi religiosa. El miedo era un enemigo interior, pero bien gestionado, se convertía en un aliado invisible, el motor silencioso, que movía legiones enteras hacia la gloria o la muerte. A lo largo de la historia romana, no todas las batallas terminaron con la gloria prometida. Hubo legiones enteras que fueron arrasadas, soldados que cayeron en números incontables y generales que sufrieron derrotas humillantes. Sin embargo, muchas de esas tragedias quedaron grabadas en la memoria colectiva como victorias heroicas. ¿Cómo pudo suceder esto? La respuesta está en el poder del relato y la gestión del honor posterior a la batalla. Cuando un ejército romano era masacrado, los generales y los cronistas de la época no solían hablar de fracaso. En cambio, exaltaban el valor y la determinación de sus hombres, describiendo la batalla como una lucha titánica contra probabilidades imposibles. Se enfatizaba que, aunque físicamente vencidos, los soldados habían conquistado algo mucho más importante: la inmortalidad en la memoria de Roma. Este relato se reforzaba mediante monumentos, inscripciones y relatos públicos que honraban a los caídos como héroes absolutos. Sus nombres se grababan en piedra, sus gestas se contaban en las plazas y sus familias recibían reconocimientos especiales. De esta forma, la derrota se transformaba en mito,
en ejemplo a seguir, en una narrativa que inspiraba a las futuras generaciones a no temer la muerte en el campo de batalla. Los generales sabían que el verdadero enemigo no siempre estaba enfrente, sino en la moral de sus propias tropas. Por eso, incluso tras una pérdida brutal, trabajaban para mantener la esperanza y el orgullo intactos. Les decían que habían luchado con honor, que no habían cedido terreno, que su sacrificio había evitado males mayores o comprado tiempo para la victoria definitiva. Así, las legiones que parecían destruidas realmente ganaban una forma de victoria intangible, la certeza de que habían sido parte de algo eterno, que su sacrificio no había sido en vano y que sus nombres vivirían para siempre en la historia de Roma. Esta habilidad para transformar la derrota en gloria fue una de las armas psicológicas más poderosas de Roma, que mantuvo a su ejército unido y temible, incluso en los momentos más oscuros. La pregunta que surge después de todo este recorrido es inevitable. ¿Realmente valió la pena morir por Roma? Para aquellos que enfrentaron la muerte en el campo de batalla, la respuesta no era simple ni universal. Roma prometía gloria eterna, honor indeleble y un lugar en la historia. Pero la realidad era mucho más compleja. Los soldados no solo morían por una ciudad o un imperio abstracto, morían por el significado que Roma les otorgaba a sus vidas y muertes. En un mundo donde la existencia cotidiana podía ser dura y sin muchas garantías, el sacrificio en batalla ofrecía un sentido más profundo, una identidad definitiva. Morir con coraje significaba pasar a formar parte de una tradición venerada, de una historia que se contaba y recontaba en templos, plazas y banquetes. Sin embargo, no todos encontraron esa recompensa. Muchas familias quedaban sin sustento, muchas promesas de honor se desvanecían con el tiempo. Roma, con su maquinaria política y militar, no siempre cumplía con las expectativas individuales. Pero aún así, el ideal permanecía vivo. Ese ideal era el motor que impulsaba a los hombres a entregarse por completo. Para Roma, cada muerte era un ladrillo en la construcción de su grandeza. Para el soldado, era la oportunidad de trascender lo mortal. Y aunque hoy podamos ver con distancia las consecuencias reales, no podemos negar la fuerza que tuvo esa creencia. ¿Valió la pena? Depende del cristal con que se mire. Pero lo cierto es que ese sacrificio y ese liderazgo crudo y mortal cambiaron el curso de la historia para siempre. Cuando miramos atrás a aquellos campos de batalla donde miles se entregaron sin vacilar, no vemos solo hombres muriendo, vemos un liderazgo capaz de moldear voluntades, un poder que iba más allá de la espada. No era magia ni milagro, era la maestría de un general que entendía la mente humana, el honor, el miedo y la gloria. Ese liderazgo mortal transformó a individuos comunes en leyendas, y con ellos edificó un imperio que perdura en nuestra memoria. Pero también nos recuerda que la verdadera fuerza no está en la fuerza física, sino en la capacidad de inspirar, de manipular el miedo y la esperanza, y de dar sentido al sacrificio. Hoy, en tiempos distintos, ese legado sigue vigente, porque todos enfrentamos batallas internas, y solo los que dominan su propio miedo pueden liderar su destino. Quizá no estemos en un campo romano, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué causa estás dispuesto a darlo todo? El poder del liderazgo mortal sigue vivo en cada decisión, en cada acto de valentía y en cada momento en que elegimos avanzar a pesar del miedo.